Bueno, conscientes de que vamos a entrar a este nuevo tiempo, a este nuevo momento en la palabra del Señor, conscientes de que cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer, quisiera pedirte que me acompañes a imaginar un poquito, ¿ya? Quiero empezar poniéndote en una situación quizás que no es muy común. De hecho, vas a entenderlo ahorita que te voy a dar un poco más de detalles. Sin afán de ser muy controversial, porque este es un tema muy controversial, lo que voy a hablar a partir de ahorita. Cuando hablamos de la política de nuestro país, Perú, que estamos aquí en este lugar, hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Las noticias vienen y van, y muy indistintamente de tu opinión acerca del gobierno de este momento y mi opinión acerca del gobierno de este momento, son muchas las cosas que se dicen. Muchas de las cosas que se mencionan, que se hablan desde un lado por el otro, casi todo está girando en torno a que nuestro presidente debería renunciar o debería permanecer en el lugar. No quiero hablar de política exactamente, pero quiero ir por ahí, porque este tema nos hace pensar mucho en cómo deberían hacerse las cosas y cómo de alguna u otra manera deberían darse resultados en nuestro país, porque los negocios de muchos de ustedes se mueven en base a eso. Nuestro trabajo, nuestra economía, el costo de la comida, los pasajes, el combustible de los automóviles de la mayoría de ustedes, pues se desenvuelve en el manejo responsable de la autoridad que está a cargo del país, ¿no? Y bueno, indistintamente de si tú estás de acuerdo o no con el gobierno de turno, quiero llevarte a soñar un poquito y ponerte una pregunta sobre la cabeza, y es la siguiente. ¿Qué harías tú si fueras el presidente? ¿Te has puesto a pensar? Sé que eso suena un poquito complicado. Casi la mayoría de los que estamos aquí presentes no necesariamente participamos en política, aunque podemos tener una opinión, aunque posiblemente tuiteamos algo o escribimos algo o tenemos una idea de lo que debe suceder. Son muy pocas las personas en nuestro entorno, dentro de esta iglesia en este caso, incluso los que nos están mirando posiblemente a través de la transmisión, que necesariamente nos movemos activamente en política. Y aunque nosotros tenemos una opinión y una forma de pensar, no necesariamente nos sentimos capacitados para asumir el cargo. Y no estoy intentando defender a nadie, para nada, esa no es la idea. Pero quiero llevarte un poquito más allá. Imagínate que de una forma sobrenatural algunos eventos suceden en el país, ¿ya? Sucede una catástrofe posiblemente y de pronto mientras que muchas personas con autoridad mueren, el único que queda para gobernar el país eres tú. ¿Te imaginas qué pasaría? ¿Estarías listo? ¿Estarías lista? ¿Considerarías que podrías asumir esta responsabilidad? Siendo consciente de que posiblemente tienes una edad avanzada o posiblemente tienes limitaciones físicas o posiblemente no tienes mucha experiencia, quizás no tienes toda la educación que otros a tu costado quizás sí lo tienen, pero te has puesto a pensar si de pronto, de alguna manera así sobrenatural, recayera sobre ti el peso de toda una nación. ¿Te imaginas? ¿Qué harías? ¿Cómo sería ese país, en primer lugar, donde tú seas el presidente? Ahorita, así como estás, como te encuentras, con esa cantidad de dinero en tu billetera, con la educación que tienes, con las cosas que estás cargando en este momento. ¿Te imaginas cómo sería ese país? Bueno, yo no voy a decir que sería perfecto, no voy a decir que sería de una manera muy sabia. De hecho, yo mismo creo que sería un desastre, ¿no? Desde ese ángulo. No conozco directamente todo lo que implica la administración de una nación. Sin embargo, la mayoría de nosotros podríamos encontrarnos en esa misma posición. Posiblemente algunas cosas podríamos hacer si nos rodeamos de los hombres correctos, definitivamente. Pero tenemos que entender que es un peso y una carga muy alta. ¿Qué tal si yo te dijera que en un futuro quizás cercano o posiblemente lejano, eso sí se podría dar? ¿Qué tal si en este momento yo me pasara 3 días o 3 domingos, porque es lo que vamos a estar aprendiendo, mostrándote una verdad, y es que quizás no ahora, pero más adelante, Dios ha llamado a sus hijos a que tengan autoridad y se paren delante de las naciones y estén capacitados para dirigir a la creación, a su reino. Cuando tú analizas el reino de Dios en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que el reino de Dios es un tema muy amplio, muy grande, es muy gigantesco literalmente y es confuso de hecho. Se mueve de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y una de las cosas que tú te vas a dar cuenta es que el reino de Dios es un tema para Dios muy importante y en el que sus hijos de su reino, hijos ahora de su familia, hijos a través de Jesús, han sido convocados no para llenar un asiento en un local de una iglesia, sino para moverse activamente más allá incluso de los ministerios
que en el tiempo presente se levantan y de las labores que se levantan. Cuando tú analizas la Escritura y vas a ver el reino de Dios, te vas a dar cuenta que la herencia que Dios les guarda a los hijos de Dios y la convocatoria que Dios le hace a todos sus hijos no se queda en el presente. Está preparada y elaborada para que en la eternidad y en los eventos futuros se manifieste de otra manera. Y esta es una cosa que a veces la entendemos, la sabemos, pero no le damos la importancia de vida. Por eso que estamos aprendiendo esto. Entonces hoy quiero pedirte primero que vayas a la Biblia conmigo, a un par de textos, que tú puedas analizar conmigo y ahí vamos a ir deteniéndonos y poco a poco vamos a ir por la Biblia. Así que agarra bien tu Biblia porque vamos a ir por varios textos y queremos pedir que ahora tú puedas dirigirte a través de esos textos y los leas conmigo. En Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 6, vas a poder leer conmigo una primera porción y ahí en Mateo veremos otra. Así que te pido que por favor busques en tu Biblia Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Mateo 3, versículo 1 al 6. Dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17, también está ahí la cita para que la veas, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros tenemos que ir a Mateo nada más y ver los primeros capítulos y darnos cuenta que una vez en que se nos narra el nacimiento de Jesús y su desarrollo, lo primero que se nos va a hablar es la aparición del evangelio del reino de Dios. Y no lo comienza a predicar Jesús, lo comienza a predicar Juan. Juan aparece en la escena muchos años después de ser concebido y detrás de toda la historia que nosotros vemos en los evangelios, vemos a un Juan que se levanta como un profeta predicho previamente en el Antiguo Testamento para preparar el camino para el Mesías, y la predicación de Juan es: arrepentíos, volveos al Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el momento en que Jesús ve el ministerio de Juan y Juan es encarcelado y sacado de la escena, en ese mismo momento el texto dice en el capítulo 12 del capítulo 4 que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, él se movió para empezar su ministerio y él comienza a predicar. Versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú te das cuenta, Jesús va a predicar este evangelio por todo el evangelio, por todo Mateo. Y no solamente ahí, tú vas a darte cuenta que el reino de Dios aparece en esta forma muy clara, en esta escena, para comenzar a revelarnos todo lo que Dios está haciendo a través de su reino. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un tema que es bastante teológico, que se han escrito libros y libros solamente acerca de este tema. El reino de Dios es un tema expuesto en las Escrituras de etapa a etapa. Este no es solamente el único momento donde se habla del reino de Dios. Tú vas a ver que el reino de Dios comienza desde el Edén, cuando Dios forma la creación, le da orden y pone a dos individuos, un hombre y una mujer, y les da autoridad para que sojuzguen toda la tierra. Y aunque no tenemos en ese momento la palabra reino, tenemos claramente la autoridad del Padre guiando toda la creación.
Va a pasar un poco de tiempo nada más y cuando la humanidad se va a desviar de Dios, vamos a tener a Abraham que en un momento determinado y en un momento muy claro, Dios lo va a convocar para que a través de él se vea una nueva simiente que va a bendecir a todas las demás naciones. Y esa simiente, aunque vamos a ver que no se nos habla una vez más de reino, nos va a mostrar el alcance que Dios tiene planificado en toda su creación y en todas las naciones. Un poquito más de tiempo, detrás de esa simiente vendrá un hombre como David, un rey puesto por Dios con un corazón conforme al de él, al quien se le promete un trono. Y de esa misma simiente viene el Mesías, el Cristo, de quien se dice que su reino no tendrá fin. Y nosotros seguiremos viendo la palabra de Dios y veremos que los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Mesías y Jesús y Juan el Bautista va a hacer lo mismo. Los apóstoles y Pablo, que son los últimos que van a escribir, van a seguir hablando del reino de Dios. Y aunque van a ir poco a poco desenvainando y desenmascarando todas las verdades del reino de Dios, entender el reino de Dios en nuestra vida y en el tiempo presente es indispensable porque a Dios le importa. Cuando nosotros vemos toda la Biblia vamos a ver que está regado el concepto del reino de Dios y nosotros vemos en el Nuevo Testamento a un Jesús que es llamado el Señor, ¿no es cierto? Nosotros le decimos a Jesús nuestro Señor. Cuando oramos hablamos Señor. Cuando tú dices Señor, estás usando la palabra que en el griego se decía Kurios, que era la palabra que se utilizaba para hablar del César, del rey romano que tenía autoridad sobre tu vida, la de tus hijos y la de tus animales y la de tus cosas. Y nosotros cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, Él es la autoridad por encima de todo. Dios es el creador y Jesús es nuestro Señor. Nuestro Dios mismo, la Trinidad entera, es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios Jehová. Y nosotros vemos que en la persona de Jesús se nos revela de una forma muy puntual quién es el Señor del universo. Ahora, no hay duda que el reino de Dios es uno de los temas más controversiales también en la Biblia entre cristianos. Porque si tú estudias este tema y tú conocieras otras iglesias, de hecho, lo más probable es que tú hayas escuchado de denominaciones entre los cristianos. Muchas denominaciones se han terminado de dividir y de separar simplemente por el entendimiento del reino de Dios. Hay divisiones muy claras entre los mismos cristianos y entre los mismos teólogos que defienden muy bien la palabra del Señor acerca de cómo se entiende el reino de Dios. Y es curioso porque hay quienes piensan que el reino de Dios es un evento futuro, que no es el presente, que no es el pasado, que es algo que sucederá en el futuro y que tiene implicaciones en la vida de Dios, en su reino exactamente, pero será futuro y no es presente. Hay quienes piensan que el reino de Dios solo tiene un carácter espiritual, en donde para algunos el reino de Dios no tiene nada que ver con lo material, no tiene ningún alcance en la política ni en el entorno del gobierno del planeta y solamente se mueve en el corazón de aquellos que deciden vivir una vida de obediencia delante de Dios. Para otros, el reino de Dios es puramente material. Para algunos que proponen ideas acerca del reino, el reino es un evento que se va a dar con un gobierno político y social netamente claro aquí en el planeta y solamente va a ser material y si no se evidencia de manera material, simplemente el reino no existe. Para otros es un movimiento nacional mirando a Israel. Hay cristianos y de hecho hay gente que posiciona al pueblo de Israel por encima de todas las otras naciones y los pone en un estandarte con su bandera y es todo un movimiento que nace de hecho en el mismo Israel y que busca que la imagen de Israel sea nuevamente honrada. Y hay gente que habla acerca de esto, conocedores de la palabra, que defienden solo este punto. Hay quienes dicen que el reino de Dios es la iglesia y solo la iglesia, y este es el reino que Dios ha levantado y la forma organizada en la que se mueve la iglesia en nuestros tiempos es el reino de Dios. Pero hay quienes, quizás de una forma más sobria, y quizás es la opción que nosotros vamos a considerar de una manera más clara, consideramos que el reino de Dios es la manifestación de la soberanía de Dios en toda su creación. Es decir, que para algunos es la manifestación soberana de Dios en el mundo terrenal y en todo el universo, según el cual Dios rige todos los asuntos, todos los acontecimientos de los hombres de manera espiritual como de manera terrenal.
Sé que esta es una definición muy compleja y en medio de todas las cosas que he dicho, yo no sé si me has entendido todo, pero hay un trabalenguas quizás ahí y una serie de ideas confusas unas por encima de otras, porque créeme que cuando los pensadores quieren pensar y quieren escribir, van a escribir de todo. Y uno diría, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros, hermano? Yo he venido para que el Señor me diga algo y que no me mate, o que posiblemente ayude a mi familia o a mis hijos, o que posiblemente yo sepa qué debo hacer, soy nuevo en la fe. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Bueno, hay 3 razones por las que es importante que tú puedas vivir en el reino de Dios. Número 1, porque el reino de Dios va a determinar no solamente tu tiempo presente, sino tu eternidad. Y lo que tú comprendas del reino de Dios en este tiempo presente va a tener consecuencias eternas por la forma en la que tú organices tu vida presente y tus prioridades. Lo que tú entiendes en este tiempo acerca del reino de Dios te va a empujar y va a ser notorio. De hecho, ya lo ha hecho. Lo que tú entiendes en este momento del reino de Dios ha hecho que tú te organices de una manera determinada. Sea que vienes a la iglesia siempre o sea que nos estás visitando. Porque posiblemente nos estás visitando y tú dices, a mí nunca me han hablado de eso. Y obviamente, ignorando el reino de Dios, tú has administrado tu vida de una forma obviando la autoridad de Dios. Pero es así. Es importante que el Hijo de Dios y todo hombre sobre la tierra entienda que existe un rey, que existe un reino que se está moviendo dentro de una creación y tú juegas un papel en él y no puedes salir de él. Si quieres salir de él, bueno, hay una opción, crea tu universo y tu planeta y puedes hacerlo, ¿no? Pero no puedes hacer eso. Todos estamos aquí y nadie puede salir de ahí. Segunda razón por la que es importante entender el reino de Dios es porque es un tema que la Biblia no lo trata como colateral, no lo trata como un tema X alrededor que podría ser interesante y bueno, vamos a considerarlo como secundario. No, la Biblia lo considera muy claramente desde tapa a tapa y si a Dios le importa, a su pueblo debe importarle. Y número 3, porque la iglesia de Dios no puede pretender vivir en la voluntad de Dios si obvia los intereses de Dios. Así de sencillo. Si todo lo que Dios está revelando a través de su reino es algo que a mí no me importa mucho, ¿cómo esperas vivir en la voluntad de Dios? ¿Cómo tú puedes vivir en medio de la voluntad de Dios si no te interesa conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo tú podrías decir que estás en el lugar de donde deberías estar si tú ignoras lo que Dios quiere hacer contigo? Y cuando tú vas a la Biblia te vas a dar cuenta que Dios le sobra información para definirte qué cosa es el reino de Dios. Es tan amplio, es tan grande, este tema es tan controversial que podríamos tirarnos mucho tiempo hablando de esto. Así que lo que yo voy a hacer es darte algunas definiciones de qué cosa es el reino de Dios. Y mientras que yo te voy a ir explicando de una forma cada vez más clara qué es el reino de Dios, a medida que vayamos construyendo nuestro concepto de él, tú puedas ir dándote cuenta cuál es tu papel, cuál es mi papel y cuál es el papel de toda esta creación. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Primero, el reino de Dios no es un lugar geográfico. Si hay algo que tú tienes que entender es que no te voy a dar una sola definición, te voy a dar varias y sería torpe de mi parte decirte que solo una te va a aclarar todo el panorama, porque la Biblia es un libro divino y es muy complejo y tiene muchas verdades y vas a necesitar de algunos conceptos generales para entender y encajar todo esto. Lo primero que tienes que saber es que el reino de Dios no es un lugar geográfico de manera específica, aunque Dios en el Antiguo Testamento le va a hablar al pueblo de Israel y le va a hacer una promesa de que llegará el momento donde Dios va a levantar a su rey y va a poner su trono. Israel va a ser la capital del mundo y Dios se va a glorificar ahí. Aunque hay una promesa de un reino terrenal, tienes que saber que el reino de Dios se extiende más allá de esa promesa específica en un momento determinado que Dios le hizo a Israel. El reino de Dios no es una ciudad, no es una patria, no es la nación física de Israel con su bandera. El reino de Dios no se limita a un lugar geográfico. El reino de Dios es un reino donde Dios gobierna en el presente. El reino de Dios con una monarquía clara que es a través de nuestro Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, es el reino de Dios. El reino de Dios es todo aquel pueblo gobernado y dirigido por Dios. El reino de Dios es todo aquel pueblo gobernado y dirigido por Dios desde el principio de los tiempos hasta los tiempos que vienen.
Y eso trasciende más allá del mismo Israel, de la misma iglesia o de los diferentes remanentes o públicos que Dios ha trabajado a lo largo de la historia de toda la creación. Ese pueblo es donde Dios manifiesta su gloria, es donde Dios manifiesta su presencia y su poder a través de su espíritu. Es ese reino a través de este pueblo en donde Dios produce gozo, paz y justicia. Algo que veremos en las siguientes enseñanzas más adelante. El reino de Dios no es un lugar físico, es el lugar donde Dios se manifiesta, es el lugar donde Dios reina. Lo que vemos aquí en la iglesia en este momento, esto es el reino de Dios, pero no solamente esto, porque vamos a darnos cuenta que se extiende más allá. Dios es el que reina aquí, no un hombre. El líder de esta iglesia es el pastor, pero no es el rey. El pastor de esta iglesia no es el que tiene el trono. Jesucristo es el rey y nosotros honramos a Él. Buscamos ser un pueblo sometido a Dios. Y aunque Dios levanta a hombres, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra obediencia es hacia el rey. El posesionario del trono, el poder, los medios, la posesión de todas las ovejas no es de un pastor, no es de un líder, es del rey. Él es el rey de todo, que es Jesús. Y si mañana nosotros salimos de este lugar y nos vamos a nuestros trabajos, a nuestras oficinas, a nuestros talleres, a nuestras casas, a los colegios, a las universidades, el reino de Dios está ahí también, porque el reino de Dios eres tú también. Si eres hijo de Dios, si tienes a Dios en tu corazón, si tú tienes una relación con Jesús, tú eres el reino de Dios donde Dios se va a manifestar. El detalle está en si tu vida lo manifiesta. Si la forma en la que tú priorizas tu vida, tu familia y lo que tienes en tu mano manifiesta el reino de Dios. Si mañana no estamos aquí, no significa que el reino de Dios desaparece. El reino de Dios no es un lugar físico, es el lugar donde Dios manifiesta su gobierno y su poder. Pero eso es lo primero. Segundo, el reino de Dios es la voluntad de Dios hecha. No es suficiente con decir que el reino de Dios es el pueblo que Dios ha rescatado y donde Dios tiene autoridad y donde Dios ha rescatado gente. No, es el pueblo que se somete a su voluntad. El reino de Dios es el momento y el lugar donde la voluntad de Dios se hace manifiesta y se cumple. Es aquel lugar donde la voluntad de Dios es hecha una y otra vez. ¿Y por qué te digo esto? Porque Jesús dijo, cuando nos enseñó a orar, ¿qué dijo Él? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Jesús nos va a enseñar más de una vez que esa voluntad se debe hacer ¿cómo? Como en el cielo, hágase en la tierra. La petición de Jesús era, Dios, ahí donde está tu trono. Cuando Satanás pecó, fue echado. Pecado no puede estar en mi presencia, dice Dios. Así que no es simplemente un castigo. Era necesario que Satanás sea echado porque en su trono no puede haber, en su realidad, donde está Él, no puede haber pecado. Así que Satanás fue echado al mundo material, donde estamos nosotros. Y en medio de esa maldad, Satanás va a introducir el pecado en la creación y Dios en su santidad va a seguir cumpliendo su voluntad en su trono. Y la petición de Jesús es, así como en el cielo se hace tu voluntad, que se haga aquí también en la tierra. Venga tu reino aquí. Porque el reino de Dios es el hacer de su voluntad. Yo vivo el reino de Dios en mi vida cuando yo decido que Jesús es mi rey y cuando yo me dispongo a hacer su voluntad. Si yo soy hijo de Dios, yo soy obviamente parte del reino de Dios, pero para que yo manifieste el reino de Dios en mi vida, yo tengo que vivir una vida de obediencia. En el reino de Dios, el rey nunca pasa desapercibido. Sus mandamientos nunca pasan desapercibidos. Su extensión de terreno tampoco pasa desapercibida y su gloria menos. El reino de Dios es la voluntad de Dios hecha. Tercera razón o tercera forma de entender el reino de Dios. El reino de Dios está establecido de forma parcial y lo veremos de forma plena en el futuro. Esta es la parte más complicada.
Y aquí voy a intentar explicarte algo un poquito más técnico, como para que lo puedas entender. En la Biblia vas a encontrar muchos versos que nos hablan del reino de Dios. Pero el reino de Dios no es algo que lo puedes entender solamente en una porción, en un libro de la Biblia. Vas a tener que estudiarte toda la palabra del Señor para poder ir entendiendo todas las verdades del reino de Dios. Y todos los teólogos llegan a una conclusión. Bueno, los teólogos serios, ¿no? Rectos y bíblicos. Todos dicen de una manera responsable que el reino de Dios es sí, pero todavía no. ¿Cómo es eso, hermano? Es que ya está, pero no está completo todavía, o desarrollado. Es que Dios ya estableció su reino, pero todavía no lo ha terminado de manifestar completamente. Y te lo voy a explicar con algunos textos. Primero, si tú ves en 1 Corintios capítulo 9, a ver si ahí en la proyección me ayudan pasándolo, por favor, ahí está. 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10, que está ahí. Te voy a mostrar dos textos para que lo puedas ver. ¿Qué dice 1 Corintios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Heredarán es presente, pasado o futuro? Futuro, ¿verdad? Entonces, está hablando de que el reino de Dios es algo que se va a manifestar en un momento futuro. Pero si tú lees Colosenses, capítulo 1:13, que está ahí también, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, no trasladará, sino trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Nos ha trasladado es presente o futuro? Presente, exactamente. De tal manera que una persona que acepta a Cristo en su vida, que entiende que necesita someterse al Rey Jesús, en ese preciso instante que se arrepiente de sus pecados, es sacado del reino de las tinieblas y posicionado en el reino de Dios, porque el reino de la luz existe y ya está aquí presente. Ya estamos en el reino de Dios, pero todavía no lo hemos visto en su plenitud. Dios es tu rey, pero todavía no estamos viviendo la monarquía completa, donde Dios va a establecer su trono aquí en la tierra y va a manifestar delante de toda la creación sus diferentes bondades y sus diferentes sabiduría que ha traído a sus hijos. Dios ya está reinando en nuestra vida, pero va a haber un tiempo en el que Dios va a reinar en toda la creación y va a hacer evidente su gloria eterna delante de todos. Entonces el reino de Dios ya está aquí, pero todavía no está pleno y completo. Como dije, es un ya, pero todavía no. Sé que es difícil de entender, un poquito complicado, porque la Biblia es un libro divino y nuestra mente es un poco limitada para esto, ¿no? Pero así es. El reino de Dios es, en este momento, para nosotros por medio de Jesús. Jesucristo es aquel que nos abre las puertas para que nuestros ojos sean abiertos, porque todo aquel que cree en Jesús verá la vida eterna y puede ver el reino de Dios. Dios ya se está manifestando en este tiempo y así funciona. Una cuarta forma que en la que nosotros deberíamos considerar es que el reino de Dios todavía es llamado el reino de Cristo. Y con esta, que es la última que te quiero mostrar en este momento, quiero pasar a una siguiente sección, pero quiero que tengas claro una cosa, porque aquí hay algo que mencionar de una forma más puntual. La palabra de Dios nos habla del reino de Dios, no solamente como el reino de un Dios, del Creador, sino de la persona de Jesucristo. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque hay gente en este planeta que se mueve día y noche hablando del reino de Dios sin su rey. Y te estoy hablando de los testigos de Jehová. Ellos creen que el reino de Dios vendrá, pero creen que ese rey es creado. Creen que ese rey no es Dios. Y la Biblia en ningún momento va a hablar de su rey sin su reino, ni de su reino sin su rey. Ninguno de los dos puede existir a expensas uno del otro. Jesús es Dios y como Dios que es, Él es nuestro Rey. Y si nosotros vamos a la Escritura, vamos a darnos cuenta que Él es considerado el Rey por toda la eternidad y es gracias a su reinado que todo lo demás existe.
Si tú vas a Efesios, que está ahí, hay un texto solo que lo quiero mostrar, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No solo de Dios. Dios es Jesús y Jesús es el Rey. El reino de Dios se cumple en medio de todas estas diferentes verdades. Todo reino tiene un rey, tiene ciudadanos, tiene un territorio y tiene sus propias leyes. Toda persona que conoce el reino de Dios va a comprender que Dios le está llamando no solamente a saber estas cosas, sino a vivir ajustado al reinado de Dios. De tal manera que yo pueda comprender que en mi vida Dios debe reinar, es donde Dios se manifiesta, es donde Dios comienza a mover su voluntad y la revela y yo debo vivirla. Es donde Cristo es el adorado y es donde en medio de toda la vida que yo voy teniendo, los demás pueden observar el obrar de Dios porque ese reino es manifestado por sus ciudadanos. De tal manera que podríamos decir que nuestro reino o el reino de Dios es el plan de Dios para su creación. Cuando tú vas a la Escritura, tú te vas a dar cuenta que desde el principio hasta el final Dios ha venido trabajando este reino que se mueve de diferentes maneras en diferentes espacios y Dios siempre ha revelado cómo Él se va a mover. El reino de Dios es la pista donde Dios revela su gloria. El reino de Dios es la pista donde Él revela su plan perfecto para rescatar al hombre del pecado. El reino de Dios es la pista donde Dios revela su autoridad, su gloria, la gloria de Jesús y tu gloria también. ¿Cómo es eso? ¿Que no se supone que la gloria es para Dios? Sí, pero la Biblia enseña que tú y yo tendremos cuerpos glorificados. Y la Biblia enseña que tu gloria está escondida con Cristo. Si tú lees Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, no te pido que lo busques, pero te vas a dar cuenta que el texto dice, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra gloria está escondida con Cristo, y cuando Cristo se manifieste, tu gloria también será manifestada con Él. Y esto pudiera sonar un poco extraña, pero ¿qué nos referimos cuando hablamos acerca de esto? Y es que el reino de Dios, que Dios nos invita a todos sus hijos a vivir, es el elemento que Dios ha establecido y nosotros debemos promover porque nuestra vida está anclada en extender el reino de Dios. Tú no estás aquí simplemente para escuchar una enseñanza. Tú no estás aquí llegando a la iglesia simplemente para saber, bueno, hay que hacer algo el domingo. Tú has sido llamado a formar parte de la empresa más grande que todo el universo nunca ha visto y tú tienes el privilegio de formar ese gobierno, no otro. Cuando tú eres convocado a esto, tienes que comprender que es la gloria de Dios y tu gloria la que está en juego. Porque en este momento se burlan de ti. En este momento se burlan de mí. En este momento nos tildan de gente loca que creen un libro antiguo. En este momento nos tildan de personas que les lavan el cerebro. Nos tildan de gente que es necia, que no son modernos, que no son abiertos de mente y que incluso posiblemente son tontos porque desperdician el esfuerzo que hacen por un Dios que ni siquiera lo vemos ni lo puedes probar. Pero los hijos de Dios lo podemos ver y experimentar en nuestras propias vidas. Las dispensaciones nos pueden ayudar a entender un poquito esto y por esa razón te traigo este gráfico. Si tú has entendido en algún momento en tu discipulado, fase 3, si no me equivoco creo que es, donde te estamos enseñando acerca de las dispensaciones, te vas a percatar que en cada dispensación, que es una manera determinada de cómo Dios opera con el hombre, te va a permitir aprender y conocer cómo Dios mueve su reino y cómo es que todo esto se manifiesta de una forma muy específica. En primer lugar, si tú ves ahí la imagen al inicio, espero que lo puedas ver, la parte verdecita, es el momento donde Dios crea las cosas. En ese momento determinado no había Biblia, no había iglesia, no había sacrificios, no había nada, solamente era el hombre y toda la creación ahí puesta. Y Dios había establecido un orden para todo y no había pecado. Pero el hombre peca y Dios va a tener que trabajar de otra manera con el hombre a través de su conciencia. Todavía no había leyes, pero Dios a través de la conciencia del hombre va a juzgar al hombre. Cuando pasa el tiempo y Dios manda literalmente a mover las cosas de otra manera, Dios establece el gobierno humano.
Y Dios levanta autoridades delante de los hombres, instituidas Dios iba a juzgar a través del sometimiento a la autoridad. Pero las autoridades se corrompen y todo eso no sirve del todo y era temporal. Y Dios comienza a levantar a un hombre que es Abraham y le da una promesa que de él vendría una simiente y vendría un trono y vendría un rey del que todos tendrían que someterse. Y todo aquel que trataba bien a Abraham tenía gracia para sí mismo. Y este es el tiempo de la promesa. Pero luego tendremos al pueblo de Israel que va a crecer. Y Dios le va a dar una ley, y esa ley era la forma en la que ahora Dios gobierna al pueblo que se quiere someter a él. Y Israel va a tener la ley, y la ley es lo que le va a dar el margen de estar bien o estar mal, pero el hombre era incapaz de cumplir la ley, así que Cristo viene y llega a un momento diferente, el momento de la gracia, donde estamos ahora. Cristo muere en la cruz y abre las puertas para poder llegar al cielo. La salvación es pagada por Jesús porque no es gratis, solo que ya está pagada. Y en medio de eso tú tienes la entrada para poder ser parte del reino de Dios. En ese tiempo estamos, en la gracia, la parte más grande, ¿no? La que está aquí, celestita. Y estando en ese momento establecido, nosotros comenzamos a predicar el evangelio. Y durante mucho tiempo la gente sigue diciendo, ¿por qué Dios no hace nada? El hombre es cruel. Hay jóvenes que agarran armas y matan niños. Hay personas que violan a sus hijos. Hay gente que daña a otros sin importarles el futuro de esa persona y de su propia familia. ¿Cómo es posible que haya guerras? ¿Cómo es posible que yo crezca con padres que me odiaron? ¿Cómo es posible que yo mismo tenga que pasar todas estas cosas y hacer lo imposible para que mis hijos no pasen lo mismo? ¿Dios acaso no ves todo eso? Dios lo ve, Dios lo sabe, lo ha sabido desde el principio de los tiempos. Solo que esta creación nunca ha querido someterse a su autoridad y a su reino. Y hay una de las cosas que tú vas a ver que después de la gracia viene 7 años de tribulación. La Biblia nos habla de que vendrán este juicio, que si te metes a estudiarlo te vas a dar cuenta de lo sorprendente y lo, diría yo, permíteme la palabra, alucinante que es imaginar todo lo que va a pasar en ese momento. Cuando era muy jovencito y recuerdo que escuchaba esto, yo decía, Señor, quisiera quedarme para ver cómo suceden estas cosas. A medida que uno lee la Biblia te das cuenta que no, Dios sácame de ahí. Literalmente Dios va a mandar su ira sobre esta creación. Y el tiempo de la iglesia terminará en este espacio exactamente para que llegue la gracia de salvación de esta forma y Dios comenzará un momento diferente, pero lo interesante después de la tribulación es que Dios va a establecer un milenio de gobierno y Cristo vendrá. Y aquí es donde viene lo más interesante. Y es que desde la creación, desde el inicio de los tiempos hasta el final de la tribulación y el inicio del milenio, mucha gente se ha parado y ha dicho, a mí no me importa Dios, porque fue lo primero que dijeron. Yo quiero pecar, quiero hacer lo que quiero. Pero luego dijeron, Dios no es el único, existen más dioses. Y algunas de esas cosas que nosotros tenemos como el sol, la luna y las estrellas son Dios. Pero luego vinieron más avesados y dijeron, Dios no existe. Dios es algo que se inventó el hombre y se lo inventó como un fruto de la cultura. Nada más. Y después de eso dijeron, no, el Dios sí existe, eres tú. Tú eres el Dios. Lo más importante es el hombre. Y no tenemos que someternos a alguien. Bueno, si quieres creer en una religión, créela. Al fin y al cabo, tú también eres Dios. Y cuando nosotros comenzamos a ver el mundo corrompido y mucha gente se para delante de nosotros y dicen, lo que tú dices es una tontería, y tú comienzas a creer de otra manera y te acercas al Señor y guardas su palabra y te esfuerzas porque puedes ver el reino de Dios moverse en tu vida, aunque quizás no lo entiendes todo, pero te estás acercando a Él y estás viviendo con Él y estás experimentando de su poder y mucha gente te está acusando, menospreciando, porque el domingo te despiertas temprano para venir a la iglesia, porque diezmas, porque aprendes de la Biblia, un libro antiguo que para muchos no es nada. Llega un momento en que la gente se burla de todo eso, pero va a llegar un espacio donde Cristo vendrá y toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y cuando Cristo aparezca delante de toda la creación al final de esa tribulación, en todo este espacio, en su segunda venida, Él va a estar delante de toda esa humanidad y a ver quién va a decir Cristo no existe. En ese mismo instante, Colosenses 3:1 se activa que dice, busca las cosas de arriba, no las de la tierra, porque tu gloria ha sido escondida con Cristo. Y en ese momento la gente dirá,
Juan tenía razón. María, tiene sentido su sacrificio. Todo el esfuerzo que ha hecho para poder vivir de forma diferente, para invitarme a conocer el Evangelio. Yo no lo entendía, pero en ese momento tu nombre será vindicado. No ahora. Tu gloria no es en este momento. No es este espacio. No ha sido diseñado para que en este momento te pongan una corona y te pongan arriba. No. Por eso no vivimos como ciudadanos de este reino, sino de un reino que se manifestará más adelante y somos parte de un reino que es más grande que nosotros. Y Dios manifestará tu imagen, tu esfuerzo y tu gloria en el momento debido. Como pueblo hemos sido llamados a amar al Rey y su reino. Como pueblo hemos sido llamados a vivir por el Rey y su reino. Y como pueblo de Dios debemos promover el reino de Dios y su reino. A mí siempre me ha llamado la atención las crónicas de Narnia. No sé si has leído los libros, te recomiendo que los leas, no solo que veas las películas. Pero en el libro, en el segundo, que habla justamente de la primera película de Narnia, donde Aslan tiene que luchar contra la bruja blanca, hay un grito de batalla que ellos dan. Y dicen, por Narnia y por Aslan. ¿Has visto eso? C.S. Lewis era un teólogo, pastor, y él básicamente está diciendo, por el reino y por su rey. Porque esa es la idea. Nosotros hemos sido llamados a vivir por su reino. ¿Y qué implicancia tiene eso en nosotros? Bueno, te lo voy a mostrar de una manera muy rápida para que lo puedas entender de una forma más concisa. Busca este texto, por favor, conmigo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo del 2 al 3, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 y 3. Dice así. Si lo lees conmigo, ahí está la cita. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Mira, yo sé que tienes el texto ahí, pero yo te lo quiero mostrar en otra versión que es un poco más clara para poder entender lo que dice. Y está en la proyección. Si lo lees conmigo vas a entenderlo mejor. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar las cosas más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Este quizás es el versículo que más puede reventar la cabeza de un cristiano que no entiende a qué ha sido llamado. Porque en este momento tienes a Pablo hablándole a una iglesia que tiene que corregir un problema interno. Esa iglesia había tenido un problema, no sabemos muy bien todos los detalles, pero habían tenido una discusión y no se habían puesto de acuerdo y habían buscado a abogados del mundo, a gente de afuera, a jueces afuera, para que intervengan dentro de la iglesia y solucionen las cosas. Y Pablo les va a decir, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? Algún día ustedes van a estar al frente de toda la humanidad tomando posesión con Jesús como rey. Y les está diciendo, ¿o no sabéis que los santos, los hijos de Dios, han de juzgar al mundo? Y lo que me gusta más es lo que viene más abajo. Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar las cosas más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? La palabra juzgar en el idioma original es regir y gobernar, literalmente, lo que significa. ¿Te acuerdas que te dije que posiblemente algún día puedas ser un presidente? Dios no te ha llamado a ti a que te sientes y vengas a la iglesia y pienses que tu vida simplemente es un número más en las encuestas de asistencia poblacional del planeta. No. Dios te ha llamado a ti como estás, en donde estás y de donde te has sacado para que formes parte de un reino mucho más alto. La Biblia dice que en un momento determinado los ángeles van a estar bajo nuestra autoridad. ¿Cómo será eso, no? Yo no me imagino eso. Pero nomás imaginar que un solo ángel esté a mi disposición. Y yo no me imagino cuántos estarán a la tuya. O si detrás de todo eso tú tendrás que regir otro tipo de autoridad. Pero tienes que saber que el presente va a determinar el futuro. Porque Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que no sean competentes, capaces de poder solucionar esto en esta vida?
No es posible que ustedes sean gente mediocre. Nosotros debemos ser competentes para gobernar. Nosotros debemos ser competentes para dirigir. Nosotros debemos ser competentes para solucionar problemas. Nosotros debemos ser competentes para traer sabiduría a otros. Nosotros debemos ser competentes para mostrar la verdad al mundo que no puede ver el reino de Dios, pero tú sí. Nosotros debemos ser competentes para formar nuestras propias vidas, nuestra economía, nuestras familias, a nuestros hijos. La pregunta es, ¿tú estás capacitado para formar a otros? Porque hay cristianos que no saben ni cómo organizar su propio día. Y hay hijos de Dios tan negligentes consigo mismos que ni siquiera agarran la Biblia, ni siquiera un libro para entender la Biblia. Hay gente que ha dicho, yo ya para qué voy a estudiar. Hay gente que dice, bueno, yo para qué me voy a esforzar sirviendo a la iglesia. Y hay hermanos que están sirviendo. ¿No te das cuenta todo lo que estás menospreciando? Tú no has sido llamado a tener un título en un reino terrenal, posiblemente, digámoslo así, en un gabinete de un país. Tú tienes un llamado mucho más alto, que trasciende a la eternidad. Tú no puedes ser cualquier persona. De tal manera que hay algo que te debe empujar a actuar. Y es que no tenemos excusa para ser mediocres. No tenemos excusa para vivir mediocremente. Y quiero que me entiendas el tamaño de esa palabra, porque esa palabra no está hablando solamente de conformismo económico, o de conformismo intelectual, o posiblemente material. Aunque lo incluye, estamos hablando básicamente de mediocridad espiritual. Y mediocridad espiritual también tiene que ver con tu mediocridad en el trabajo, tu mediocridad con tu familia, la mediocridad con tu propia vida y la mediocridad con todo lo que haces. Tú eres una persona que representa en este momento el reino de Dios. Sí es difícil, sí es complicado, tienes limitaciones. Aquí hay diferentes maneras en las que los hombres reaccionan de distintas maneras ante lo que Dios va a hacer. Tú no eres de este mundo. Y nosotros hemos sido llamados a vivir reinocéntricamente. Nuestra vida ya es reinocéntrica si somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios tenemos que saber que la vida no nos pertenece, le pertenece a Dios y Dios la ha direccionado hacia su mundo. Y si tú específicamente quieres reaccionar correctamente delante del reino de Dios, entonces tendrás que conocer su voluntad y lo que Él te pide. Pero hay 4 tipos de hombres que reaccionan de diferentes maneras negativas ante el reino de Dios. Y te voy a poner las 4 para que lo puedas comprender y te puedas considerar si alguna de esas es tu caso. Número 1, está el hombre que vive ignorando el reino de Dios. ¿Quién es ese? El que no es hijo de Dios. Aquel que se le ha hablado de Cristo, aquel que se le ha hablado del Evangelio, y obviamente no puede vivir cerca de Dios, no puede entender lo que Dios está haciendo, porque no es hijo de Dios, no solamente porque ignora las verdades del reino, sino porque no tiene a Jesús como su rey. Y si tú eres de las personas que nos está visitando hoy día y tienes poco tiempo con nosotros y te han hablado de Jesús y te han hablado de venir a la iglesia, no es porque estamos locos, es porque nosotros vemos un reino que tú no estás mirando y queremos que lo veas. Queremos que seas parte de esto para que Dios transforme tu vida y te lleve hasta la eternidad en su reino. Y hoy tienes la oportunidad de aceptar a Jesús en tu vida y poner a Jesús como tu rey. Terminando esta enseñanza, haremos una oración para pedir que tú puedas hacer esto. Y deberás tomar esa decisión si así tú lo deseas, porque es voluntario. Pero hay quienes no necesariamente ignoran el reino de Dios, hay quienes obvian el reino de Dios. Y esto es difícil, porque esta es gente que está dentro del reino de Dios, pero por su negligencia, por su falta de palabra de Dios, por su falta de Biblia, no entienden qué deberían hacer. Y no hacen nada, simplemente viven para lo presente y se olvidan de lo eterno. Piensan que lo presente es mejor que lo que puede Dios darles en el futuro. Y en medio de todo eso hay quienes sí lo entienden y conocen la palabra de Dios todavía, la entienden a profundidad, pero resisten a Dios. Y eso es peor todavía. Es triste porque hay cristianos que en vez de resistir el pecado, están resistiendo a Dios. Mientras que Dios les muestra un consejo una y otra vez,
una y otra vez el mismo pecado, el mismo problema. Posiblemente son debilidades y eso se entiende, pero a veces no es que soy frágil, es que yo amo ese pecado, es que yo quiero continuar ahí, es que en realidad yo soy necio para seguir al Señor. Y obviamente Dios está esperando que este hijo se someta a su señorío y deje de resistir a Dios, deje de amar sus propios planes por amar a su rey y a su reino. Pero por otro lado está el hombre que sobrevive. ¿Cómo es ese? Es el hombre que posiblemente conoce el reino de Dios, que es parte de él, pero tiene tantas limitaciones, posiblemente físicas, posiblemente intelectuales, posiblemente económicas, y dice, yo nunca voy a poder hacer lo que el pastor hace, lo que el tal líder hace, lo que tal hermano hace, y yo no soy muy inteligente. Y tienes que saber que Dios no te eligió por tus capacidades. Dios no te eligió porque eres sumamente capaz. El reino es de Dios, el poder es de Dios, la gloria es de Dios. Él te está invitando a que compartas su gloria, su reino, su poder. No es porque eres sumamente inteligente o capaz. Es más, la Biblia está lleno de ejemplos, como Pedro, un pescador, como José, un esclavo, como Jesús, un hombre que vivió en Galilea de los gentiles, que era el peor lugar que podría haber en Israel. Y ahí levantó a su Mesías, porque Dios está invitando a todos a formar parte de su reino. Y por otro lado está el hombre mediocre, que es el hombre que ha sido negligente con su vida en el presente y también en el futuro. Que posiblemente sí conoce el Evangelio, pero su placer, su comodidad puede más y en el presente no ha hecho nada por moverse incluso en este planeta y cuando Dios le presenta su reino, eso está bien difícil de que pueda moverse en su corazón. A ese Dios le dice, sométete a mi autoridad, ahora que eres parte de mi reino. Y deja y abandona la pereza para que te muevas ciertamente. Hay gente que conoce a Cristo, pero no se ha puesto las pilas para darle gloria a Dios, ni con su vida, ni con su servicio. Y definitivamente eso no está bien. El hombre que vive reinocéntricamente lo va a hacer de dos maneras, pero hoy día no lo vamos a ver porque el tiempo no nos va a dar. Uno es con una vida que honre a Dios y número dos, proclamando el reino de Dios. Yo no tengo tiempo para hablarte de esto, porque obviamente lo veremos la semana que viene y la próxima semana. Pero te puedo asegurar una cosa, Dios está haciendo un llamado a todos a que honremos su nombre de diferentes maneras. Y sea que tú eres de aquellos que no tienes una relación con Dios o si la tienes, si eres de aquellos que ignora del reino de Dios o lo está obviando, o si eres de aquellos que está sobreviviendo en este planeta o está viviendo de forma mediocre, Dios te sigue llamando a que formes parte de su reino y lo promuevas. Si tú ya eres hijo, con mayor razón. Si hay algo que debería apasionar tu vida, si hay algo que debería moverte y encenderte, no es la selección peruana, es el reino de Dios. Ahí donde estás, quiero invitarte a inclinar tu rostro y dirigirte a Dios en oración.